Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase pasada habíamos continuado con la unidad 4, estábamos viendo sobre uniones. Ya habíamos visto todas las generalidades de las uniones que podían ser abulonadas y soldadas. También vimos el diseño de uniones abulonadas y esta clase vamos a ver el diseño de uniones soldadas, ¿sí? Ahí en la foto pueden ver una unión soldada muy prolija que está hecha en taller, como para que se den idea de cómo queda una unión soldada bien hecha. Bien, vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que eran las uniones soldadas. Habíamos dicho que los tipos de unión que podíamos tener eran a tope, cuando uníamos una pieza con otra en el mismo nivel, ¿sí? La conectábamos directamente a través de la soldadura. De filete, cuando se conectaban dos piezas en distintos planos, ¿sí? A través de un filete de soldadura, como podemos ver acá, que es un triangulito que tenía dos lados, los dos lados eran iguales, ¿sí? Y habíamos hablado de la garganta efectiva, que de todas formas ya lo vamos a repasar. Y el tercer tipo de unión era de tapón o muesca, ¿sí? Tapón es cuando hacemos un agujerito circular en una de las chapas que vamos a unir. De muesca es cuando hacemos un agujero ovalado y luego soldamos por dentro del agujero, ¿sí? Abajo tenemos la chapa con la que estamos uniendo, son dos chapas traslapadas que se unen y la soldadura se hace por dentro del agujero. Y las uniones de tapón o muesca además podían tener relleno parcial, es decir, cuando soldamos solo por el contorno del agujero, o relleno total cuando rellenamos todo el agujero de del tapón o de la muesca. Además habíamos hablado de cómo designábamos la soldadura, no sé si recuerdan, habíamos dicho que las designábamos con la letra E del electrodo, los dos primeros números nos daban como información la tensión de rotura-atracción, en este ejemplo 70 son 70 kips por pulgada cuadrada, que es equivalente a 480 megapascales. Es con lo que nosotros podemos trabajar ahora en los ejemplos o en los ejercicios que vayan a hacer. Después el siguiente número nos daba información acerca de la posición en la que se podía soldar. Uno era para cualquier posición. Y el último número nos daba información acerca de la intensidad de corriente que se debía usar, de la polaridad y otras informaciones. A nosotros lo que nos interesa es la tensión de rotura-tracción, ¿sí? Y es la que vamos a necesitar como dato para poder determinar la resistencia de la soldadura, ¿sí? La resistencia de diseño de la soldadura. Entonces, primero vamos a hacer vamos a profundizar en cada uno de esos tipos de unión. Primero vamos a ver las uniones a tope. Vamos a ver un poquito acerca de la nomenclatura. Eso lo pueden ver de todas formas en el Troglia, pero es como para poder comunicarse de forma correcta con el lenguaje técnico apropiado, ¿sí? Entonces, fíjense, en las uniones a tope, que habíamos dicho que estaban las dos chapas a unir en el mismo nivel, vamos a tener la raíz, ¿sí? Que es la parte donde nace la soldadura. Se puede poner una chapa de respaldo ahí en la parte de la raíz, y puede haber una abertura de raíz, es decir, que las chapas no tienen que estar necesariamente en contacto unas con otras, sino que se puede dejar una separación entre ellas, y esa es la abertura de la raíz, ¿sí? Después vamos a tener el ángulo del chaflán, que es el ángulo, fíjense, con que se corta
la chapa según la forma que le demos o la terminación que le demos. Ya habíamos hablado de las terminaciones, no sé si recuerdan. Esta terminación es en V. También podíamos tener esta vertical, una de las chapas vertical y la otra en bisel, que es este el caso. Esta sería en B doble. Eso lo habíamos visto hace 2 clases, ¿sí? Cuando vimos las generalidades. Y el ángulo del chaflán, no sé por qué se me pierde el... Disculpen, parece que tuve problemas de conectividad. No sé si se cortó en algún momento o me escuchaban todo el tiempo. Sí, se la escuchó, profe. Ah, bien. Sí, se cortó un segundo, sí. Sí, me di cuenta de casualidad. Bien, entonces les decía que el ángulo del chaflán es el ángulo que se forma con la vertical, con el que cortamos con el que le damos la terminación a la chapa, ¿sí? Es este de acá. Y el ángulo de la soldadura es todo el ángulo que abarca la soldadura completa. Después vamos a tener las caras de la soldadura, que van a ser varias. Esta es una de las caras, esta es la otra. Cuando tengamos la soldadura terminada, la parte de arriba también es una de las caras de la soldadura. Y bueno, de este no me está faltando ver nada más. Acá también tenemos, fíjense, una pequeña abertura de raíz. Y acá, esta que no es de penetración completa la soldadura, sino que queda una pequeña parte acá vertical, fíjense en la raíz, ahí vamos a tener la cara de la raíz, ¿sí? Esta es la raíz. Acá también vamos a tener el radio de soldadura, bueno, acá se le dio un pequeño ángulo, y este ángulo, que es el ángulo del chaflán, coincide con el ángulo de soldadura en este caso, de soldadura en bisel. Cuando se hace una soldadura en B doble, se puede dejar, fíjense acá, una pequeña chapa separadora para tener una abertura de raíz. ¿Sí? Eso es en cuanto a la preparación de las partes a unir. Después, en cuanto a la soldadura, ya habíamos visto que de penetración completa era cuando la soldadura abarcaba todo el espesor de las chapas a unir, y para que la soldadura esté correctamente hecha, el material de aporte se tiene que fundir, fíjense acá en una parte, se tiene que fundir con el material de base. También es recomendable que quede una pequeña sobremonta, ¿sí? Es decir, que la soldadura quede por encima de la superficie del material base. Acá también tenemos la raíz, pero fíjense que acá no tenemos un ancho de raíz. Franco, ¿tenés alguna pregunta? O no sé si... Sí, profe. Sí, ¿No, decime. no me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, listo, porque acá no me sale. Esa chapa espaciadora que dice ahí, ¿tiene que ser el mismo material de lo que estamos soldando o otra en especial, digamos? No, el material con el que estamos soldando es el electrodo, ¿sí? Esta Sí, tiene que ser similar al material base, sería en todo caso, ¿sí? listo. Gracias. Eh, no, de nada. Bien. Como les decía acá, la soldadura se tiene que fundir en parte con el material base y es recomendable que tenga una pequeña sobremonta, ¿sí? Habíamos hablado un poquito del espesor de garganta en las soldaduras a tope, es el espesor, o sea, en el caso que sea penetración completa, el espesor de garganta efectivo, el tamaño de la soldadura, es el espesor de la chapa más fina, ¿sí? Igual eso ya lo vamos a repasar. Después acá tenemos, fíjense, una soldadura en T, que tiene un pequeño refuerzo, que es un segundo cordón de soldadura, no sé si lo pueden ver acá bien chiquitito, que es más parecido a un filete, ¿sí? Acá nuevamente tenemos la cara de la raíz, siempre el vértice desde donde empieza la soldadura es la raíz, esta sería la cara de la raíz, acá tenemos el ángulo de la soldadura, que también coincide con el ángulo del chaflán, y acá tenemos el lado del filete, les comentaba de este pequeño refuerzo de un filete
que va como un segundo cordón de soldadura, ¿sí? Y en este caso la garganta efectiva va desde la raíz, desde el vértice de la raíz, hasta la intersección entre el filete chiquitito y la primera soldadura, ¿sí? Y después teníamos las de penetración parcial, que eran las que no incluían todo el ancho de las chapas a soldar, ¿sí? Sino solamente una pequeña profundidad, ¿sí? En este caso, acá queda bien claro cuál es la cara de la raíz, está bien, se ve, digamos, más claramente que en los otros casos. Este es el espesor de la garganta efectiva, aunque ya vamos a ver que en algunos casos se toma un poquito menos. Y esta sería la que coincide con la profundidad de la soldadura, ¿sí? O el tamaño de la soldadura. Esto es como para que tengamos en cuenta un poquito sobre la nomenclatura. Profe, Sí, no entiendo ahí qué estaba señalando como abertura de raíz en ese dibujo, digamos. ¿en este? Sí, Bueno, es la separación que en este caso no hay ninguna, ¿sí? Es la separación entre las dos chapas, claro, claro, claro. Está bien. que en Gracias. realidad están en contacto. Bien. Veamos ahora qué es lo importante para determinar la resistencia de diseño. Para determinar la resistencia de diseño, nosotros primero tenemos que tener claro cuál es el área efectiva sobre la que vamos a trabajar, ¿sí? La resistencia de la soldadura va a ser una fuerza, es la fuerza que puede aguantar esa soldadura, y la fuerza no es otra cosa que tensión por área. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuál es el área sobre la que vamos a trabajar. AW es el área efectiva, que es la que realmente nos permite determinar la resistencia de diseño. Y va a ser igual a la longitud efectiva por el espesor efectivo. La longitud efectiva es la longitud del cordón de soldadura que nosotros tenemos, ¿sí? En el caso que sean dos chapas que se están uniendo, la longitud esa puede ser el ancho de las chapas, ¿sí? Si nosotros soldamos transversalmente a toda la chapa. No sé si se entiende, a ver. Vamos a dibujar. Si yo estoy uniendo dos chapas a tope, ¿sí? Siendo este el ancho B de las chapas, entonces supongamos que acá todo esto lo voy a unir con soldadura, entonces la longitud efectiva en este caso va a ser igual a B, que es el ancho de la chapa. O sea, es la longitud del cordón de soldadura. Y T es el espesor efectivo, ¿sí? El espesor efectivo, en el caso de que tengamos dos chapas de distinto espesor, como podemos ver acá, va a ser el espesor de la chapa de menor espesor, ¿sí? Eso cuando estamos hablando de penetración completa. En el caso de uniones soldadas acampanadas, que puede ser cuando estamos uniendo dos barras circulares, el espesor efectivo, que es desde acá hasta acá, va a ser el radio sobre 2. Todas estas especificaciones ustedes las tienen en la norma, no hace falta que se las sepan de memoria, sí algunos criterios básicos, ¿sí? Y cuando soldamos con una placa plana que está puesta, digamos, de forma tangente a la curva que estamos considerando, entonces el espesor efectivo va a ser igual a 5/16 de ese radio. Pero no se queden con la idea de que las uniones acampanadas son solamente de dos barras circulares. Estas pueden ser macizas o huecas, ¿no? Es lo mismo. También pueden ser la unión, por ejemplo, fíjense acá, de dos perfiles L, porque los perfiles L tienen una terminación acá curva, ¿sí? En las alas. Entonces eso también se considera como una unión acampanada, ¿sí? En este caso, ahí como está uno al lado del otro, sería 0,5 del radio. Y ese radio lo tienen de dato en las tablas
para cada uno de los perfiles, ¿sí? En este caso, fíjense, sería una unión soldada acampanada en bisel, y el espesor efectivo sería de 5/16 del radio. Sería el mismo caso que este. Entonces ya sabemos cuál es la longitud efectiva en el caso de penetración completa, que no hay ningún problema, cuál es el espesor efectivo en ambos casos, ¿sí? Y en el caso de penetración parcial, depende del ángulo de soldadura que nosotros tengamos. Acá, por ejemplo, tenemos una soldadura en B de penetración parcial. El espesor efectivo, si ese ángulo es mayor a 60 grados, es igual a la profundidad de la soldadura, ¿sí? Desde el vértice hasta la superficie de la chapa que estamos soldando. Pero en el caso de que ese ángulo sea menor a 60, aunque nunca puede ser menor a 45 grados, siempre tiene que ser mayor a 45, es más difícil llegar al vértice, entonces se considera que el espesor efectivo es igual a la profundidad de la soldadura menos 3 milímetros. Estas especificaciones las tienen ahí en la tabla J21 de la norma. Y además la norma tiene otras limitaciones que deben cumplirse respecto a los espesores efectivos mínimos, que los van a encontrar en la tabla J23 y depende del espesor de las chapas, y en cuanto al espesor efectivo máximo que pueden usar, ¿sí? Eso un poco les define qué espesores de chapa pueden unir. Yo no les voy a mencionar todas las limitaciones de la norma porque se va a hacer bastante aburrido y seguro que no se van a acordar de ninguna. Yo les voy a ir agregando algunas, lo que sí les estoy poniendo acá de dónde lo tienen que sacar, ¿sí? Tabla, en este caso tabla J22, tabla J21, tabla J23, y en el momento que ustedes tengan que hacer una unión, de todas formas tienen que ir a la sección que corresponde y leer en detalle cuáles son las limitaciones y las especificaciones que tienen que cumplir para cada una de las uniones, ¿sí? Ahora vamos a ir nada más que a los criterios generales de las uniones. Bueno, entonces lo más importante es cómo determinamos el área efectiva, en definitiva, para determinar la resistencia de diseño. Veamos qué pasa ahora en las uniones de filete. Veamos cuál es la nomenclatura. También ya habíamos visto un poquito de esto. Habíamos visto que los filetes estaban compuestos por dos lados. Esos dos lados son iguales. La raíz va a ser el vértice en la intersección de esos dos lados. Fíjense, esta es una junta traslapada. Y esa raíz, bueno, va a tener una línea de raíz, o como, sí, línea de raíz que le pone ahí, que es toda la línea longitudinal de ese vértice, que coincide con la longitud efectiva de soldadura, que es la longitud de cordón, igual que en el caso anterior. Esta que podemos ver acá, esta superficie, es la cara de la soldadura. El ángulo de la soldadura son 45 grados, ¿sí? No, perdón, el ángulo son 90, pero a 45 grados, o sea, en esta línea perpendicular a la cara de la soldadura, vamos a tener el espesor normal de garganta. Y eso es importante porque es lo que nos va a permitir determinar nuestra área efectiva, ¿sí? Entonces, en el caso de uniones a filete, el área efectiva que nosotros vamos a considerar para determinar la resistencia de diseño es la longitud efectiva por el espesor de garganta. Y viene siendo el área que pueden ver ustedes acá rayada. Es un plano que está inclinado 45 grados respecto de los lados, ¿sí? Y es perpendicular, por supuesto, a la cara de la soldadura. Bien, hay especificaciones para cada uno de esos términos. O sea, para la longitud efectiva, por ejemplo, la longitud efectiva se mide incluyendo los retornos. O sea, porque no siempre los cordones son tramos rectos, sino que pueden ser tramos con curvas, como es este el caso.
¿Y qué longitud medimos? La longitud exterior, la longitud interior son distintas, ¿no es cierto? Porque la longitud interior es más corta. Bueno, la longitud que tenemos que tomar es la que se desarrolla a partir del punto medio del espesor de garganta efectiva, ¿sí? O sea, si acá yo tengo un corte de esta soldadura en filete y esta es la garganta efectiva, tomo el punto medio y me fijo cuál es el desarrollo que tiene, que sería este del medio en este caso, ¿sí? Fíjense que ahí también llegó al punto medio. Mido esa longitud y esa es la longitud efectiva que yo voy a considerar. Bueno, respecto de la longitud efectiva, hay una serie de limitaciones o de condiciones que hay que cumplir. Sí, Franco, pregúntame. Discúlpame, no había visto que levantaste la mano. No, profe, no. Debe ser que quedó del otro, de hace rato. Ah, puede ser. Creo que le tenía que poner bajar la mano y no la... A ver. Sí, no sé cómo se hace. Bueno, les decía que hay una serie de limitaciones respecto a las longitudes efectivas, ¿sí? O sea, son condiciones que tienen que cumplir. O sea, ya se imaginarán que no pueden ser muy cortitas, pero ¿cuánto es muy cortita? Ni tampoco pueden ser muy largas. Si son muy cortitas, no van a trabajar bien. Y si son muy largas, bueno, quizás no toda la soldadura trabaje, no todo el cordón trabaja, sino que trabaja un poco menos. Bueno, todas esas limitaciones las van a encontrar en la sección J22B de la norma. Acá voy a mencionar solamente algunas. Como mínimo, la longitud efectiva puede ser 4 veces el lado. O sea, D, fíjense, es el lado del filete, ¿sí? Y no menos de 40 milímetros. O sea, la soldadura más chica que puedan hacer es de 40 milímetros, 4 centímetros, ¿sí? Háganse una idea. Después, en el caso de que estén uniendo una chapa con 2 cordones, acá tienen un cordón de un lado y otro cordón del otro que no se ve, una chapa de espesor B, esa soldadura tiene que ser, esa longitud efectiva, perdón, la longitud efectiva del cordón tiene que ser mayor que B, mayor o igual que B, ¿sí? O sea, además de cumplir esto, si 4 veces D y 40 milímetros fueran menores que B, entonces adopto B como longitud efectiva, ¿sí? Tengo que hacer un cordón de esa longitud. Eso en cuanto a las longitudes mínimas efectivas. Y en cuanto a la longitud máxima, como les decía, si es muy larga la soldadura, no va a trabajar toda la soldadura, sino que va a trabajar nada más que una parte. Entonces la longitud efectiva va a ser igual a la longitud total del cordón multiplicada por un factor beta, que va a ser 1 o menor, ¿sí? O sea, si la longitud del cordón no es hasta 10 veces el lado del filete, o sea, perdón, hasta 100 veces el lado del filete, en ese caso sí va a trabajar toda la longitud del cordón. Ahora, si esa longitud es mucho mayor, fíjense acá entre 100 y 300 veces el lado del filete o mayor a 300 veces el lado del filete, ese coeficiente beta va a ser menor que 1, ¿sí? Quiere decir que yo no voy a tomar toda la longitud como efectiva, sino solamente una parte. Otra posibilidad es que no hagamos un solo cordón largo. Sí. Claro, entonces esto no está diciendo que si yo tengo, o sea, si yo tengo un cordón muy largo, estoy desperdiciando material, o sea, estoy tiempo, todo lo que involucra de... Exactamente. Porque Sí. si bien en algunos casos yo vi que venían, o sea, los perfiles IPN hechos, digamos, que los soldaban, lo hacían a lo largo de todo el cordón. ¿Eso Bueno, está mal o sí. cómo sería? No. En ese caso, recuerden que creo que ya hablamos de eso, que cuando hablamos de perfiles armados, en alguna parte, me parece que ya hablamos de eso, no sé si vamos a hablar de eso en alguno otro de los temas, pero de todas formas te lo comento. En ese caso,
se especifica que sea un cordón continuo, ¿sí? Pero eso es porque es una sección armada y lo que se necesita es que trabaje en forma conjunta. Pero acá de lo que estoy hablando es de hacer otro tipo de uniones, ¿sí? No de armar un perfil. Pero en el caso de los perfiles armados, sí te lo especifica, o sea, te lo pide, pero también cuando ustedes lean la norma, porque como yo les digo, ni les exigimos que la sepan de memoria y les permitimos que las tengan para rendir, porque es algo que no tiene sentido que se sepan de memoria, yo tampoco me la sé de memoria, pero sí hay una parte cuando leen en detalle que dice que en ese caso tampoco tienen que cumplir con estas condiciones de, por ejemplo, del cateto mínimo, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. También tenés recomendaciones respecto al lado mínimo que podés tener, y en esos casos de los perfiles armados no es estrictamente necesario que se cumpla, ¿sí? Eso es como casos particulares, pero te lo van mencionando ahí en la norma. Pero en el caso de otro tipo de unión, por ejemplo, de esta unión atracción, ¿sí? Quizá este solape es muy grande y si tu cordón de soldadura es muy largo, como vos me decías, estarías desperdiciando material y no tendría sentido, ¿sí? Porque al final la eficiencia del cordón es mucho menor, o sea, de la longitud al menos, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es usar filetes intermitentes, que son cordones que están separados cada cierta distancia, o también se pueden hacer soldaduras alternadas, ¿sí? O sea, de un lado se hace un cordón, del otro lado se hace otro cordón. Fíjense acá el corte como esta es una unión en T, de dos chapas perpendiculares. Entonces se pueden hacer intermitentes paralelas o intermitentes alternadas. Respecto de esto también, por supuesto que tienen un montón de limitaciones y especificaciones en cuanto a qué longitud tienen que tener esos cordones, cuánto tienen que estar separados, ¿sí? Todo eso lo pueden ver ahí en la sección J22B. Por ahí hay que leerlo y hay que leerlo varias veces, llegado el momento para el caso específico que ustedes están analizando. ¿Qué otras limitaciones tenemos? Bueno, en cuanto a la garganta efectiva a través del lado del cateto, ¿sí? Ya en la clase de generalidades habíamos visto que cuando hablamos de uniones de filete, la garganta efectiva se mide hasta la cara teórica y las soldaduras pueden ser cóncavas o convexas. Siempre era recomendable que sean convexas, porque si son cóncavas, fíjense que el lado termina siendo menor de lo que estamos viendo. O sea, no es desde acá hasta acá, sino que en realidad tenemos que trazar la tangente a esa concavidad. Y ahí vamos a tener la cara teórica, el lado termina siendo más chico y la garganta efectiva se mide hasta esa tangente. En el caso de la soldadura convexa, uy, justo pasa un auto haciendo ruido con el motor. En el caso de la soldadura convexa, bueno, ahí unimos los extremos. Esta es más recomendable porque queda más prolija y trabaja mejor, ¿sí? Tiene menos posibilidades de tener defectos de soldadura. Y bueno, y la garganta efectiva también se mide hasta esa diagonal, digamos, que hacemos uniendo los vértices. Recuerden que los lados son siempre iguales, entonces este plano se encuentra a 45 grados. ¿Qué tipo de limitaciones tenemos? Bueno, son, como les decía, respecto del lado del filete, ¿sí? O sea, vamos a tener especificaciones respecto del lado mínimo, cuánto es el lado más chico que podemos usar, dependiendo de cuánto es la chapa más gruesa a unir. Eso lo van a tener en una tabla donde les dice para la chapa más gruesa de tantos milímetros, el lado mínimo es tanto, ¿sí? Eso lo pueden ver en esa tabla.
Y respecto del lado máximo, también, acá les he puesto resumidamente como para que se den una idea. Bueno, el lado no puede ser nunca más grande que el espesor de la chapa más chica a unir, ¿sí? Porque si no estaría sobresaliendo la soldadura y en realidad eso no sería efectivo. Eso cuando el espesor es menor a 6 milímetros. Y cuando el espesor es mayor a 6 milímetros, no podemos hacer soldaduras de filete mayores a el espesor menos 2 milímetros, ¿sí? Eso es lo máximo que podemos adoptar, como para que se vayan dando una idea de qué lado de soldadura van a estar usando, ¿sí? Siempre depende de las chapas que estamos uniendo. Bien, en cuanto a las uniones a filete, hay otras limitaciones, que también se las dejo para que las vean ustedes en el caso específico que analicen en la norma. Por ejemplo, respecto de las juntas traslapadas, de cómo tienen que ser, respecto de los ángulos que pueden formar dos chapas perpendiculares, o sea, es recomendable que no sea, ese ángulo no sea menor a 60 grados, que siempre sea mayor o igual. Después, en cuanto a las uniones de tapón o muesca que tienen relleno parcial, como es el caso, o sea que nosotros hacemos una soldadura de filete por el perímetro, pero no rellenamos todo el agujero, bueno, en ese caso lo vamos a considerar como una soldadura de filete, no de tapón o muesca, ¿sí? Y también hay una serie de especificaciones respecto a las terminaciones, o sea, cómo termina el cordón de soldadura y los retornos, o sea, si lo terminamos recto o le hacemos un pequeño retorno, una pequeña curvita al cordón, pero todo eso lo pueden ver ahí en la sección J22B. En cuanto a las uniones de tapón y muesca, vamos a considerar solamente que son de tapón y muesca a los que tienen todo el agujero cubierto de soldadura, ¿sí? Y el área, en ese caso, el área efectiva va a ser el área total del agujero, o sea que es fácil, o de la muesca. ¿Cuándo estamos hablando de tapón? Cuando el agujero es un agujero de sección circular, y de muesca cuando es un agujero ovalado, como es el caso. Y también van a ver que hay una serie de limitaciones o especificaciones respecto a cómo tienen que ser esos agujeros. Eso lo van a ver en la sección J23 de la norma, y esto corresponde a la figura J27 de la norma. ¿Qué son las especificaciones que nos dan? Bueno, ¿cuánto es el diámetro mínimo y el diámetro máximo, por ejemplo, que podemos usar del tapón? Y eso también depende del espesor de las chapas que estemos uniendo. Y también respecto de cuál es la separación entre los agujeros. Y lo mismo con la muesca, ¿sí? Entonces tenemos especificaciones de cuánto es el largo de la muesca que podemos usar, el diámetro y la separación entre las muescas. Y esto es lo más fácil porque, como les decía, el área efectiva es el área total del agujero. Bien. ¿Cómo trabajan? Ahora vamos a ver la determinación de la resistencia de diseño. ¿Cómo trabajan las soldaduras? Las soldaduras básicamente se consideran que trabajan por corte. No importa cómo estén puestas en la pieza, ¿a qué me refiero a eso? No importa si el eje longitudinal de la soldadura es paralelo a la dirección de la fuerza o si es perpendicular. En cualquiera de los dos casos vamos a considerar que trabaja a corte en el área efectiva, ¿sí? Y el área efectiva depende de cuál es el tipo de soldadura que estemos usando. ¿Y cuáles son las fallas que se puedan dar? Por ejemplo, si estamos uniendo el material A y el material B, acá con una soldadura de filete, ¿qué puede pasar? Una opción es que falle el material B, otra opción es que falle el material A, y otra opción es que falle la soldadura en el área efectiva, ¿sí? Lo mismo pasa acá, fíjense. Una opción es que falle el material A y la otra opción es que fallen las soldaduras en el área efectiva. Bueno, ya no voy a considerar en este caso que falle esta otra pieza porque fíjense que tengo el doble de sección que esta, entonces seguramente tiene el doble de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia de la unión?
Bueno, la resistencia de diseño va a ser la menor de las resistencias que tengamos del material base o de la soldadura, ¿sí? La del material base, como es resistencia de diseño, va a ser el factor de reducción de resistencia multiplicado por la resistencia nominal, ¿sí? Esta es la resistencia nominal del metal base, que es la tensión, por el área, ¿sí? Me da la fuerza que va a poder aguantar ese material. Y lo mismo pasa con la soldadura, ¿sí? Va a ser el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal a rotura por tracción del electrodo por el área efectiva. El área efectiva es la que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Y las resistencias nominales, estas tensiones, las vamos a obtener de la tabla J23, dependiendo de cómo sea la fuerza que nosotros tengamos. Ahora, bueno, acá está nada más que la explicación de estos términos. No sé si ahí tienen alguna duda. Y ahora en la siguiente diapositiva nos vamos a ver en detalle la tabla J25. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, dijo que para que la consideremos como tapón o muesca, creo que era, la sección tiene que ser circular o bueno, esa otra combinación. Si tengo una sección cuadrada o rectangular, ¿no se considera como tapón o muesca? Cuadrada o rectangular. En la norma lo especifica como circular u ovalada. No sabría asegurarte si está permitido que sea cuadrada o rectangular. Ah, bueno, por las dudas entonces, circular o ovalada. Sí, creo que tiene que ser circular porque incluso especifica respecto de cómo tienen que ser las curvas. Para que la distribución, para que no haya concentración de tensiones. Sí. Bien. Los vértices. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Paula, ¿vos querías preguntar algo? Bueno, sigamos entonces. Bien, veamos entonces cómo es la tabla. Ya sabemos entonces que la resistencia es fácil de determinar porque el factor de reducción por la tensión por el área. El área ya vimos cuál era, el área efectiva. Y la tensión ahora depende de varias cosas. Acá tenemos la tabla esa que yo les decía, J25. Yo le corté la parte de abajo que tiene algunas aclaraciones de estas F, por ejemplo, de todas las letras que tienen ahí entre paréntesis. Tiene algunas aclaraciones abajo, pero con el objetivo de que se vea mejor y sea un poco más grande, se las corté. Después ustedes la pueden ver en detalle en el Troglia o en la norma para completar la información. Fíjense, acá tenemos todos los tipos de unión que habíamos estado viendo, soldaduras a tope, les he puesto acá un cuadradito amarillo para resaltar, soldaduras a tope de penetración completa, ¿sí? Eran esas que pasaban todo el espesor de las chapas unir. Después tenemos soldaduras a tope de penetración parcial, que no las dibujé, pero eran las que no llegaban hasta la otra cara de las chapas unir, soldaduras de filete, son las soldaduras traslapadas, digamos, que se unen a través de filete, y soldaduras de tapón y de muesca. Y para cada una de ellas, acá a mano izquierda les especifica qué tipo de solicitación pueden tener. Por ejemplo, tracción perpendicular al área efectiva, ¿sí? Sería este el caso, que se los dibujé. Van a tener tracción y es perpendicular al área efectiva. El área efectiva, recuerden que era el plano que se forma desde la base hasta la parte de arriba, ¿sí? En forma vertical. Y en ese caso vamos a determinar la resistencia al material base. El factor de resistencia, de reducción de resistencia vale 0,9. Y la resistencia nominal, que acá dice
FBM, que era del material base, o FW. Acá en este caso es FBM porque estamos hablando del material base, es la tensión de fluencia. Y acá hay algunas especificaciones respecto del nivel de resistencia requerida del material de aporte, ¿sí? Bueno, en el caso de que tengamos, ahí tendríamos que verificar el material base. En el caso de que tengamos compresión perpendicular al área efectiva, que sería este el caso, también es lo mismo, verificaríamos el material base. En el caso que tengamos tracción o compresión paralela al eje de la soldadura, sería algo así. Yo lo he dibujado esquemáticamente, ¿no? No es que represente una unión real, pero bueno, podrían ser dos chapas que se encuentran soldadas longitudinalmente y que están solicitadas a tracción o a compresión. Ahí también es como que la soldadura no aporta mucho, entonces verificaríamos el material base. Y la última opción, que es la de corte en el área efectiva, y ahí sí tendríamos que verificar el material base y el electrodo, ¿sí? Porque ahí en ese caso la soldadura está trabajando a corte. Siempre la soldadura la vamos a verificar a corte. Fíjense, el factor de resistencia es 0,65 y la tensión nominal del electrodo es 0,6 de la resistencia, y no sé si alcanzan a ver, pero dice F sub EXX. Esta es la resistencia a tracción del electrodo, que yo les había dicho que podíamos usar los 480 megapascales, ¿sí? En el caso de soldaduras a tope o penetración parcial no las dibujé, pero más o menos es lo mismo, el mismo criterio. Y en el caso de las soldaduras a filete, que es lo que más se usa, vamos a tener corte en el área efectiva, ¿sí? Que puede ser este caso que tenemos acá. Yo dibujé esquemáticamente, esto podría ser una columna y esto podría ser un perfil I, que se encuentra soldado a través del alma a una chapa, y esa chapa plana se encuentra soldada a la columna. Y esa soldadura es de filete, no sé si se entiende. Si esa viga tiene una carga distribuida, seguramente en el apoyo, que es este, vamos a tener el corte máximo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces vamos a tener corte en el área efectiva, porque acá vamos a tener el filete. Si lo vemos desde arriba, podría haberlo dibujado, no me di cuenta. Vamos a tener la chapita así. Acá quizá tengamos la columna, o quería hacer un rectángulo. Acá quizás tengamos la columna vista desde arriba y acá está el filete, ¿sí? Entonces voy a tener corte en el área efectiva está acá, perpendicular, y para el material base, bueno, tienen que ir a la especificación F, que eso está más adelante en la norma como lo determinan, y para el electrodo, que es lo que nos interesa, es 0,6 el factor de reducción y 0,6 por la resistencia a tracción del electrodo, ¿sí? Eso es lo que más nos interesa. Y fíjense que cuando tenemos una unión a tracción o compresión paralela al eje de la soldadura, que sería este caso de filete, el material base trabaja a tracción o a compresión, pero la soldadura sigue trabajando a corte en el área efectiva, ¿sí? En los dos casos están trabajando a corte en el área efectiva. ¿Se entiende eso? Casi siempre que trabajemos, digamos, con filete, vamos a estar entrando en este caso para verificar la soldadura, que es corte en el área efectiva del electrodo, y vamos a estar usando como factor de reducción este 0,6 y como tensión nominal este 0,6 por la resistencia a tracción del electrodo. Casi siempre vamos a entrar en ese caso. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto.
Entonces veamos cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos. Primero tenemos la posibilidad de tener que hacer uniones que transmiten fuerza axial, ¿sí? Como era este caso de acá, exactamente igual que esto, ¿sí? Son uniones que transmiten esfuerzo axial, ya sea de tracción o de compresión. ¿Cómo vamos a proceder para poder diseñar esa unión? Lo primero que vamos a hacer es elegir el lado del filete. ¿Cómo lo vamos a elegir eso? Bueno, en función de las limitaciones que nosotros tenemos en la norma. Nos va a decir, si su espesor mínimo de chapas es menor a 6 milímetros, entonces D puede ser igual al espesor mínimo de la chapa, ¿sí? Si el espesor mínimo de la chapa es mayor a 6 milímetros, entonces tiene que ser igual al espesor de la chapa menos 2 milímetros. Eso lo habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Entonces, primero, cumplen todas las exigencias que les da la norma para definir un lado del filete. Eligen un lado del filete con el cual van a trabajar. Después se determina la resistencia de diseño de un filete de longitud unitaria, L igual a 1. Entonces voy a ver cuánto me resiste un filete que tenga una longitud de 1 centímetro y que tenga un lado D igual al que yo elegí. Esa resistencia va a ser igual al factor de reducción de resistencia por la tensión nominal del electrodo por el área efectiva. ¿Sí? Entonces, la resistencia de diseño unitaria, porque la estoy haciendo para 1 centímetro de longitud, va a ser igual a el factor de reducción, habíamos dicho, fíjense que es de 0,6, y la resistencia nominal es 0,6 de la resistencia a tracción del electrodo. Entonces, 0,6 por la resistencia a tracción del electrodo, que les había dicho que podíamos trabajar con 480 megapascales. Por el área efectiva. El área efectiva va a ser el área del cateto, ¿sí? Que va a ser D por 1 centímetro que tiene de longitud el cordón que estoy calculando, porque es un cordón unitario, por 0,707, que es el seno o el coseno de 45 grados, ¿sí? O sea, estoy inclinando esta superficie, estoy sacando la componente a 45 grados de ese plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el área efectiva, recuerden que es esa que está acá. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces esa es la resistencia de un cordón que tiene nada más que 1 centímetro de longitud. ¿Cómo sé yo qué longitud necesito? Entonces, para saber qué longitud necesito, tengo que dividir la resistencia requerida o última, que es mi esfuerzo a tracción o a compresión, último, dividido la resistencia de diseño de un cordón de 1 centímetro de longitud, o sea, de un cordón unitario, y voy a obtener la longitud total necesaria. ¿Cómo la distribuyo? Bueno, es recomendable que la unión, que el baricentro de la unión coincida con el baricentro de la sección que me está transfiriendo la fuerza, ¿sí? En este caso, fíjense que tengo una chapa plana de sección rectangular, por lo tanto, el baricentro de esa sección es el ancho dividido 2, ¿sí? Ahí donde está la flechita. Y ahí voy a tener, por el baricentro, que se va a estar transmitiendo mi fuerza de tracción FU, ¿sí? Entonces, es recomendable que el baricentro de la unión soldada coincida. Entonces, una opción es que esta longitud necesaria la divida en 2 cordones y ponga un cordón de un lado y otro cordón del otro lado, ¿sí? Como son los 2 cordones iguales y esta sección es rectangular, bueno, el baricentro ahí va a coincidir, ¿no es cierto? Va a estar a la mitad del ancho.
acá estamos, acá se está uniendo un perfil C con otra chapa que está atrás. Bueno, acá se ha hecho lo mismo, también se dividió la longitud necesaria en 2 tramos iguales. Y además se puso un cordón transversal. No sé si lo pueden ver acá. Entonces la longitud necesaria, o sea, esta longitud L1 más L2 más L3, tiene que ser mayor o igual a la longitud necesaria, ¿sí? Yo la distribuyo como mejor me quede en la unión que yo estoy realizando. Eso depende mucho de la geometría de mi unión, de los tamaños de los perfiles, de la superposición del traslape, de todas esas cosas. En este caso, fíjense que se está uniendo un perfil L con una chapa. Bueno, ¿qué pasa acá si yo adopto la misma solución que en el primer caso? Fíjense que el baricentro del perfil L se encuentra acá, no sé si lo pueden ver en esa línea punteada. Si yo divido la longitud necesaria en 2 cordones de igual longitud, entonces el baricentro de la unión soldada va a ser el ancho dividido 2, o sea, va a ser este que tengo acá. Y ahí lo que voy a tener es una excentricidad que si la fuerza es pequeña la puedo despreciar, pero si la fuerza es muy grande la voy a tener que tener en cuenta porque se me va a producir un pequeño momento en el nudo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una mejor solución en este caso? Bueno, si nosotros adoptamos un cordón más largo en la parte superior y acá un cordón más corto, de tal forma que el baricentro coincida con el baricentro del perfil L, bueno, ahí estoy eliminando esa excentricidad. ¿Se entendió esto o queda alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bueno, perfecto. Entonces yo saco mi longitud necesaria y después la distribuyo de acuerdo a la unión que yo esté haciendo, tratando de no tener excentricidades. Bueno, acá estábamos transmitiendo entonces fuerzas axiales, ¿sí? De tracción o de compresión. Otra posibilidad es que yo tenga una unión en la que tengo que transmitir corte y momento. Momento en el mismo plano, le he puesto, así le pone Troglia también, pero sería el caso como el que tenemos acá de una ménsula que se encuentra soldada lateralmente, ¿sí? Superpuesta lateralmente a otra estructura que podría ser una columna, ¿sí? Por ejemplo. Bien, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, en este caso yo no puedo decir que solamente voy a tener las fuerzas de corte, digamos, porque yo lo que tengo que hacer es primero definir el baricentro de mi unión, ¿sí? Esto es como si fuera un perfil C, así que el baricentro va a estar más tendido hacia el cordón de soldadura que está vertical, ¿sí? Como en un perfil C. Y el eje longitudinal va a ser el eje de simetría. Bueno, eso lo determino, ya lo saben hacer, en estabilidad lo vieron. Determino el baricentro y lo que tengo que hacer es mover esa fuerza que yo tengo ahí al baricentro, ¿sí? De la unión. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso? Lo primero que vamos a hacer es elegir la longitud del filete. Vamos a distribuir nuestra soldadura según las posibilidades geométricas que nosotros tengamos. Entonces digo, bueno, yo puedo soldar acá, puedo soldar acá, puedo soldar acá. Y voy a determinar cuál es la tensión a la que va a estar trabajando el punto más solicitado de esta soldadura. Porque si yo traslado esta fuerza al baricentro, ¿qué fuerzas voy a tener? ¿Quién me puede decir? ¿Momento? Va a aparecer un momento torsor, además de que, porque esta fuerza yo la estoy moviendo acá, entonces voy a tener acá
además de la fuerza F que va a estar trabajando ahí, me va a producir corte. Entonces, ahora como definí la longitud, voy a trabajar con un lado del cateto unitario para saber cuánto le tengo que dar de ancho al cateto, ¿sí? Entonces, debido al corte, voy a tener una fuerza, una tensión de corte que va a ser FU dividido el área de toda la soldadura que yo tengo, que es 1 centímetro de ancho por la sumatoria, o sea, por la longitud total, ¿sí? Ese es el área. Y eso me va a dar la tensión de corte. Voy a considerar como que esa unión es rígida por el método elástico, las tensiones se distribuyen uniformemente en todos los puntos. No es exactamente real, pero es una simplificación válida, ¿sí? Entonces, voy a suponer como que la tensión de corte es constante en todos los puntos. Y debido al momento, voy a tener una componente de corte horizontal y una componente de corte vertical, porque acá voy a tener un momento que en la soldadura va a ser como si fuera un momento torsor, ¿sí? Entonces, esa tensión va a ser igual al momento dividido el momento de inercia polar, que era el momento de inercia en X más el momento de inercia en Y, por la distancia al punto en el que yo estoy sacando la tensión. Si yo estoy sacando la tensión horizontal, va a ser por IA, voy a sacar la tensión en el punto A, porque es el punto que mayor tensión va a tener, va a ser el que esté más alejado del centro de gravedad. En este caso es el punto A, o este de acá abajo, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, para sacar la tensión horizontal, lo multiplico por la coordenada en Y al punto más alejado. Y la tensión, debido al momento torsor vertical, va a ser igual al momento torsor, que es FU por la excentricidad, debido al momento de inercia polar por la coordenada en X al punto que estoy analizando, ¿sí? Desde el baricentro al punto que estoy analizando. Y acá les hago una advertencia porque en el Troglia hay un error. Esta cota yo la corregí porque en el Troglia está acotado hasta la soldadura, ¿sí? Bien, para que no se confunda. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, fíjense, una tensión vertical debido al corte. Vamos a tener otra tensión vertical debido al momento torsor y una tensión horizontal debido también al momento torsor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, para sacar la resultante de tensiones en ese punto, es componer esas tensiones, ¿sí? Lo puedo hacer directamente por Pitágoras, que la tensión resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las tensiones verticales al cuadrado más la tensión horizontal al cuadrado. Esto es particular de cada caso que ustedes estén analizando, ¿sí? Este es un ejemplo para que ustedes sepan cómo se hace el análisis. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Bien, perfecto. Una vez que yo tengo la tensión resultante, ¿esta qué será? Esta es mi tensión requerida o última, porque es la que me está solicitando la soldadura, ¿sí? Entonces ahora voy a determinar cuál es la resistencia de diseño unitaria. Unitaria porque es del ancho, del lado, perdón, de filete unitario, de 1 centímetro, habíamos dicho. Y la tensión de diseño unitaria no es otra cosa que la resistencia de diseño unitaria dividido el área, ¿sí? Porque fuerza dividido área me da tensión. La resistencia de diseño era el factor de reducción por la tensión nominal del electrodo por el área efectiva, ¿sí? Y acá sigo dividiendo el área, que es la longitud, por 1 centímetro. La longitud total, ¿no? Y esto es igual que en el caso anterior, el factor de reducción era 0,6, la tensión nominal era 0,6 por la resistencia del electrodo,
Y acá directamente, o sea, no necesito poner el área efectiva, sino que directamente pongo para convertir, para pasar del lado del filete a la garganta efectiva, el seno o el coseno de 45 grados. ¿Sí? O sea, porque acá el área se me simplifica y me quedan directamente los 0,707. Entonces, ¿cómo determino el lado necesario? Directamente dividiendo la resistencia requerida última entre la resistencia de diseño unitario. Y ahí voy a saber cuánto es el lado que yo necesito. ¿Qué pasa? Algo que me olvidé comentarles, tanto en este caso como en el anterior, ustedes van a obtener un lado necesario. Tienen que fijarse que ese lado necesario cumpla con las limitaciones que especifica la norma, ¿sí? O sea, ustedes no van a poner a ciegas el lado que les da, sino que tienen que verificar que entre dentro de los límites que le establece la norma según el espesor de las chapas que están uniendo, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Ustedes no van a distribuir esa longitud a ciegas sin revisar que cumpla con los requisitos o las limitaciones que especifica la norma. Quizás esta longitud les da más chica y la norma, según sus limitaciones, les especifica que sea mayor. Bueno, van a tener que poner la que corresponda, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, esto es lo que les da por cálculo, pero después ustedes tienen que verificar que cumpla con los requisitos necesarios. Otra opción que tenemos, similar a la anterior, pero no es igual, que tengamos uniones en las que se transmiten corte y momento en el plano perpendicular. Esta también es una ménsula, pero en lugar de estar soldada por el lateral de la columna, está soldada en la cara del frente, o sea, en la cara perpendicular a la ménsula, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Entonces, lo que vamos a tener es una solicitación por corte, que se distribuye esta FU en estas dos. También vamos a considerar que se distribuye de forma constante en toda la soldadura. Y una por flexión, digamos, donde va a tener unas tensiones de tracción en la parte superior y de compresión en la parte inferior. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre este y el anterior? ¿Puedes repetir esta, profe? Bien, la diferencia entre esta y esta, fíjense, esta estaba soldada en el lateral del, si esta es la columna, a ver, voy a dibujar acá. Si esta es la columna, supongamos, esta ménsula que tengo acá está soldada por el lateral, ¿sí? Por eso me hacía hoy. Por eso me producía como un momento, ¿por qué no me funciona? Como un momento torsor en la soldadura. Si esto es visto en planta, podría ser algo así, donde no sé, acá podría tener otra placa y la carga está aplicada acá, de forma vertical, ¿sí? Y las soldaduras esas estaban acá. A ver si alcanzo. Ay, no me salió muy linda, pero bueno, horrible, pero ahí estaba la soldadura. ¿Sí? O sea, están en el plano lateral. En este otro caso, fíjense, si yo lo veo de arriba, voy a tener la columna acá, y el perfil L, esto está visto desde arriba, ¿sí? El perfil L va a estar acá, ¿sí? Y la soldadura está acá. Bueno, por supuesto que me salió dibujada inmensa, pero... ¿sí? O sea, está en el plano perpendicular. El otro estaba en el plano paralelo, digamos, ¿sí? Por eso se producía como un momento torsor. Acá, en cambio, acá se produce como un momento flector en la soldadura. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, en este caso, entonces, vamos a proceder de la misma manera. Lo único que cambia es la distribución de tensiones.
Elegimos la longitud del filete L que podemos disponer en nuestra unión, en este caso los laterales del perfil L, y determinamos la tensión requerida en el punto más cargado con un lado de filete igual a 1 centímetro. Bien, acá tenemos las soldaduras, este es el eje X de las soldaduras, esta es la longitud L sub I, o sea, vamos a tener 2 por L sub I, y la vamos a considerar de un ancho unitario de 1 centímetro. La tensión, debido a la carga FU, entonces nuevamente yo la tengo que mover al baricentro de la sección. En este caso el baricentro va a estar acá. Bueno, me cuesta tanto dibujar ahí, al medio, ¿no es cierto? Entonces acá va a estar FU. Si yo corro la fuerza, voy a tener una fuerza ahí FU en el baricentro y un momento que va a ser FU por la excentricidad. Bueno, debido a la carga FU, voy a tener una tensión que se va a distribuir de forma lineal. Vamos a suponer que tenemos corte puro. Y va a ser FU dividido el área, y el área es 1 centímetro por la sumatoria de la longitud de los cordones que tengamos, en este caso 2 veces L1. Y ahí obtengo mi tensión de corte constante en todos los puntos. Y debido a la flexión, acá está mal, no tiene que decir momento torsor, sino momento flector. Debido al momento flector, me quedó de la anterior diapositiva. El punto más cargado va a ser el punto superior, que está solicitado a tracción, ¿sí? O el inferior, que está solicitado a compresión, pero en compresión se transmite directamente por contacto, así que el que nos importa es el que está arriba. La tensión, entonces, debido al momento, Fn va a ser igual al momento, que es Fu por la excentricidad, dividido el momento de inercia respecto del eje X, por la distancia al punto que estoy considerando, que es IA, que acá no está marcada. La vamos a poner. Que es desde el baricentro hasta el punto que estoy considerando, ¿sí? Esa es IA. ¿Sí? Y con eso saco esta tensión, la máxima tensión de tracción. Y nuevamente vamos a tener, acá lo he puesto al revés. Acá debería decir FB dividido al corte, voy a tener una tensión vertical, y FN debido al momento. Y componiendo esta fuerza voy a sacar la resultante, ¿sí? La tensión resultante, entonces, por Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de la tensión debido al corte al cuadrado más la tensión debido, acá me quedó del anterior también, debido al momento flector al cuadrado, ¿sí? Sacan una tensión resultante o última o requerida. Y ahora determinamos la resistencia de diseño unitaria de un cordón de espesor unitario. Igual que en el caso anterior, ¿sí? Esa tensión va a ser igual a la resistencia dividido el área, que va a ser igual a el factor de reducción por la resistencia nominal del electrodo por el área efectiva dividido el área que yo tengo, que es la longitud total por 1 centímetro, ¿sí? De dividir esto entre esto me queda el 0,707 que aparece ahí. El factor de reducción era 0,6 y la tensión nominal era 0,6 de la resistencia de tracción del electrodo. Y determinamos el ancho necesario del cateto, o el lado, perdón, necesario del cateto, que va a ser igual a la tensión requerida o última dividido la tensión unitaria. Y nuevamente acá verificamos que ese lado del cateto cumpla con los requisitos que exige la norma
en función de los espesores de las chapas que yo estoy uniendo. Bueno, eso sería básicamente respecto a las uniones soldadas. ¿Tienen alguna duda? Ya la voy a corregir la diapositiva esta antes de subírsela. ¿No? Bueno. Si nadie tiene dudas, entonces con esto estaríamos concluyendo el tema. Ya daríamos por concluida la unidad de uniones. Y por cualquier duda o por cualquier consulta pueden leer ahí en el Troglia, en el capítulo 2. También tienen ejemplos. Los ejemplos tienen un desarrollo un poco más completo porque incluye el diseño de las barras. Por ejemplo, en el caso de montantes o de diagonales que están solicitadas a tracción o a compresión, también diseña esas barras a tracción o a compresión. Ese tema lo vamos a ver, o lo van a ver con el ingeniero creo que el jueves, la determinación de la resistencia de diseño en elementos solicitados a esfuerzos axiales. Entonces los ejemplos están como un poco más completos, pero si ustedes van directamente a la parte de la unión, van a poder ver todos estos procedimientos que estuvimos viendo. Y tienen ejemplos tanto en la norma pueden ver el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Es la CIRSOC 301, ¿no es cierto? En la parte de ejemplos. Y el Troglia también tiene ejemplos, que eso está subido en la plataforma o lo pueden consultar en la biblioteca virtual. Y ahí no me acuerdo cuál es la numeración de los ejemplos, pero ahí lo pueden ver. Inclusive el ingeniero Méndez hizo el año pasado unos apuntes, digamos, unas guías prácticas, le llamó él, sobre uniones. Así que también pueden consultar, eso se encuentra en la plataforma. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Si no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo el martes. Perfecto, ingeniera, muchas gracias.